grabar la clase. Eh, la, la resonancia, para poder explicar la resonancia, vamos a darnos una vuelta un poco larga, pero es para que entiendan, digamos, cómo funciona la resonancia. Ustedes saben que todas las moléculas de toda la materia, en sus tres estados, siempre están en movimiento. Es mucho más fácil imaginarse moléculas en movimiento gaseosa, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las moléculas gaseosas están separadas unas de otras, y se están moviendo permanentemente, ¿no es cierto?, en la atmósfera y en el aire. Ustedes están en su pieza y en su casa, y todas las moléculas de oxígeno y nitrógeno, principalmente, con lo que está compuesto su aire dentro de la casa, eh, se están moviendo en forma independiente, siempre. Y mientras mayor temperatura haya, más rápido se mueven. Eh, Ahora, las del líquido también, yo creo que es más fácil para nosotros imaginar que se están moviendo, porque si usted pone un vaso de agua, usted va a ver, ¿no es cierto?, que si hay partículas muy pequeñitas dentro del agua y usted es capaz de observarlas, usted se va a dar cuenta de que esas partículas se están moviendo, ¿sí? Pero tal vez nos cuesta un poquito imaginarnos que una molécula o que los átomos de un sólido se están moviendo. Pero así es. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder observar las moléculas de una mesa, por ejemplo, de la madera de una mesa o de una silla o de una pared, esas moléculas, si bien están unidas unas a otras, por eso que los materiales o ese estado de la materia es sólido, por la organización de las moléculas, mientras más organizadas están las moléculas, eh, el material tiende a ser más duro, más sólido. Que eso no quiere decir que sea resistente, porque, por ejemplo, una cerámica, eh, las moléculas están muy organizadas, pues muy dura, pero los enlaces químicos son muy unidireccionales, están direccionados en un solo sentido, y por eso que la cerámica, si bien es dura, es quebradiza. Si se nos cae, se quiebra. En cambio, un metal tiene una organización también muy ordenada, una lámina de cobre, por ejemplo, o un pedazo de fierro, una organización muy ordenada, pero los enlaces químicos están en todas direcciones. Por eso que el metal se cae y no se quiebra, no le pasa nada. Bien, pero esas moléculas aún estando ordenadas en todos estos materiales que yo le estoy contando, y todos los sólidos que usted puede imaginar, están en movimiento. Y ese movimiento es como una vibración, ¿sí? Y toda vibración y todo movimiento está regido o está determinado con una frecuencia específica. Eh, entonces, cuando un objeto que emite un sonido o cuando el sonido se encuentra con un cuerpo sólido que está vibrando y la frecuencia de ese sonido coincide con la frecuencia de ese material, ¿no es cierto? Ese material comienza a vibrar junto con el sonido. O esa vibración que tiene el material se amplifica y vibra más fuerte. Eh, Eso es lo que pasa con todas las cajas de los instrumentos. La caja de una guitarra, de madera, me refiero a la caja de resonancia, pero se llama caja de resonancia, o la de un violín, o la de digamos, un ukelele, o de un instrumento de viento, una flauta, o un clarinete, etc. Todo ese material con el que tú produces el sonido, vibra, y vibra con la misma frecuencia con la que tú estás tocando. Y por eso que el instrumento se escucha fuerte. Entonces, ahí nosotros vemos la diferencia, por ejemplo, entre una guitarra eléctrica, ¿sí?, y una guitarra acústica. Una guitarra eléctrica no tiene caja de resonancia. Entonces, lo que tiene son cápsulas. Y las cápsulas captan el sonido de la cuerda y electrónicamente envían esa señal a un amplificador. Y entonces el amplificador emite, o más bien que emite, interpreta el sonido, porque digo que interpreta porque en el fondo es una señal eléctrica la que va por la cápsula, no es una onda mecánica, y el amplificador entonces
repite, ¿no es cierto?, esa frecuencia de sonido, las cuerdas que tú estás tocando. En cambio, si tú tienes una guitarra, ¿no es cierto? Yo aquí tengo la guitarra acá al lado. Si yo toco la cuerda, ¿no es cierto? Esta cuerda, o toco la guitarra completa, las cuerdas van produciendo un sonido, una vibración. Y esa vibración se transmite a la madera de la guitarra. Y la madera vibra junto con la cuerda, en la misma frecuencia, o longitud, como quieras llamarlo. Y entonces, al vibrar la madera, tú escuchas el sonido más fuerte. Y por eso que una guitarra acústica no necesita de un cable, a pesar de que algunas lo pueden tener, que son las llamadas guitarras electroacústicas. Puedo tener ese sonido a través de un cable con un sonido electrónico, que es una interpretación del sonido, pero también puedo escuchar el sonido de forma libre, ¿no es cierto?, a través de la caja de resonancia del instrumento. Entonces, todos los instrumentos acústicos tienen su caja de resonancia, algunos más chiquititos, algunos más grandes, ¿no es cierto? Pero esa caja, esa madera, o el metal, dependiendo del tipo de instrumento, va a vibrar con la misma frecuencia de la nota que yo estoy tocando. Por eso que de repente ustedes pueden tener también un bronce, una trompeta, o una tuba, un trombón, y nosotros tienen la campana al final del instrumento, y esa campana también vibra. Pero cuando tú tocas el instrumento, en el fondo tú estás haciendo las notas con la boca. Y dependiendo de los pistones que vayas haciendo, vas haciendo que el tubo sea más grande o más corto, y por eso las distintas notas que vas obteniendo en un instrumento de bronce. Pero en el fondo, el sonido característico lo da la caja de resonancia, que está amplificando, está resonando, ¿no es cierto?, con las notas que nosotros estamos tocando en ese instrumento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este concepto de resonancia. ¿Ya? Que repito, es el comportamiento de la materia, especialmente de los sólidos, frente al sonido. O sea, cómo un sólido se comporta o reacciona frente a una onda mecánica como el sonido. Entonces, Yo ese tengo una sólido... pregunta. Ya, dígame, Nicolás. Ya. Usted dice que, por ejemplo, con la guitarra sale sonido de la caja de resonancia con las vibraciones de la cuerda, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Se puede hacer lo mismo con la caja de resonancia, pero con aire, con viento, algo así como soplar? Sí, claro. Si tú haces un sonido, por ejemplo, de hecho, si tú cantas en una guitarra, si tú haces un sonido en la guitarra y cantas así, hola, 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 también vibra la madera. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces Ahora, funciona como una flauta también podría ser. funciona, en el fondo la materia o el sólido funciona como un amplificador. ¿Ya? Entonces una Porque flauta también sería el ejemplo. sí, pero va a depender del material, porque no todos los materiales tienen la misma elasticidad y el mismo comportamiento frente a las vibraciones. No todos vibran igual. Entonces, va a depender del tipo de material y del tamaño del cuerpo, si es capaz de percibir o de realmente amplificar el sonido de una voz, por ejemplo, en el caso específico que tú me estás preguntando. Normalmente la madera es muy buena para vibrar así, pero por ejemplo, el metal no tanto, porque es más duro, entonces necesita de un sonido eh, con más energía. Y por eso es que cuando tú quieres tocar un instrumento de metal, como todos los bronces que se denominan, las trompetas, los trombones, las tubas, qué sé yo, eh, la boquilla es de metal también. En cambio, si tú tienes un instrumento de madera, como una flauta, o un clarinete, un saxofón, las boquillas no son de metal, sino que, por ejemplo, en el caso del el clarinete y el saxofón, tú tienes una cañita. Es una cañita muy delgadita que tú la pones en la boquilla y tú soplas y la cañita vibra, ¿no es cierto?, por el paso del aire, de lo que tú estás haciendo, y todo el instrumento, en este caso el clarinete, que es recto, un tubo recto, ¿no es cierto?, de madera, bueno, ahora son de plástico, eh, y los saxofón, que son de metal, vibran. Pero es un tipo de instrumento que es más sensible a una vibración de menor energía. En cambio, un bronce, propiamente tal como una trompeta
o un trombón vibran con el sonido que tú haces con la boquilla de metal. Entonces el sonido tiene más energía y hace que vibre el material. Entonces, lo que tú me estás preguntando va a depender del tipo de material y del tamaño de esa caja de resonancia que tú vas a utilizar como amplificador. No sé si me entiendes. Ya. ¿Ya? Sí, entendí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya. ¿No? Ya, ahora, otro ejemplo clásico de esto de la resonancia es las típicas copitas de agua, ¿no es cierto?, que le pasan el dedito por el borde de la, digamos, de la copa y hacen sonido, ¿no es cierto? Hacen sonidos como que fuera un silbido. Y eso es porque ustedes al pasar el dedo por encima de la copa, el cristal de la copa empieza a vibrar y transmite ese sonido al agua y se escucha como el silbido, digamos, de ese sonido que ustedes están emitiendo, pero es por resonancia, porque la copa es la que amplifica esa vibración que ustedes le están haciendo con el dedo y entonces transmite ese sonido. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Ya, entonces vamos a ver el segundo fenómeno ya lo habíamos conversado, pero quiero que lo volvamos a revisar, porque quiero aclararles, digamos, o especificar una expresión matemática muy pequeñita, muy simple, para poder analizar eh, el efecto que tiene la temperatura en la velocidad con que el sonido se mueve. Entonces vamos a hablar de la velocidad, ¿no es cierto?, del sonido, la rapidez de propagación del sonido, pero ahora en función específicamente de la temperatura. Rapidez del sonido. Entonces, lo primero que vamos a hacer una diferencia, que yo les dije también, esto lo vimos en la clase pasada, que dependiendo si el medio es líquido, sólido o gaseoso, el sonido se va a mover más rápido o más lento. Y dijimos que en el caso del sonido, mientras más cerca están las partículas, que son las que vibran con el sonido, y son las que transmiten el sonido, mientras más cerquita estén esas partículas, el sonido se va a mover más rápido. Por lo tanto, bajo ese principio, yo voy a entender que en el aire el sonido se va a mover más lento que en el agua, porque en el agua las moléculas están más cerca que en el aire. Y si comparo el agua con un sólido, en el sólido el sonido se va a mover más rápido que en el agua, porque en el sólido las moléculas están más cerca y más juntitas, más organizadas. Y eso hace que la vibración se transmita más rápido. Entonces, para que tengan una idea, eh, ¿no es cierto? En el aire, y eso les va a quedar aquí en la clase, ¿no es cierto?, para que ustedes después puedan acceder a estos datos. El sonido se mueve a 331 metros por segundo. Ah, y de paso la rapidez se mide en esa unidad, metros por segundo. Recuerden que siempre la rapidez o velocidad de algo, de un objeto, de un cuerpo, siempre se está comparando la distancia que recorre en un tiempo. Entonces la distancia se puede medir en kilómetros, en metros, en centímetros, etc. Y el tiempo se puede medir en segundos, en horas. Por eso que, por ejemplo, la rapidez de un auto tú la mides en kilómetros por hora, distancia partido por tiempo. Pero en el sonido, la unidad que se utiliza son metros partido por segundo, también distancia por tiempo. Eso en el aire. En el agua, estos son valores aproximados porque va a depender de la temperatura, digamos, del grado de humedad, del aire, etc. Pero son más o menos promedio. Se mide o viaja más o menos a 1402 metros por segundo. Eso es en el agua. Y, por ejemplo, un pedazo de hierro, de fierro, que es un sólido, aproximadamente su velocidad es de 5190 metros por segundo. Lo bueno es que, o sea, la idea de esto es que nosotros podamos asociarlo a algo conocido. Yo les dije que una cancha de fútbol, ¿no es cierto?, medía aproximadamente 100 metros, ¿verdad? Por lo tanto, en el primer caso, en un segundo, el sonido recorre aproximadamente o un poquito más de 3 estadios. Vamos a hacerlo en estadios, ¿ya?
Más o menos, eso solamente estoy diciendo esto para que lo asociemos a algo conocido, para que más o menos tengamos una noción de lo que es la velocidad de transporte del sonido, es decir, de propagación. Es decir, si tú emites un sonido, prendes una radio o tocas un instrumento, ese sonido va a recorrer 3 estadios y un poquito más en un segundo, en el aire. Pero ese mismo sonido emitido en el agua, ¿no es cierto? Va a recorrer en un segundo 14 estadios. ¿Sí? Más o menos para que vean la diferencia. Es decir, 3 estadios para el aire, 14 estadios para el agua. Y para el caso de un sólido, estamos hablando de casi 52 estadios en un segundo. Eso es más o menos para que tengan una noción de cómo aumenta la propagación del sonido solamente por cambiar de un no Elías, es 331 metros por segundo. Por eso que, como son 331 metros, son más o menos 3 estadios de propagación, que viaja en un segundo, ¿ya? Entonces, eso más o menos para que tengan la diferencia. Es decir, imagínense, en el aire recorre 3 estadios en un segundo, en el agua 14 estadios en un segundo, y en el sólido, como un pedazo de fierro, 52 estadios en un segundo. Y esa diferencia en la velocidad tiene que ver específicamente con la cercanía de las moléculas. Como las moléculas están más cerca unas de otras, la vibración es mucho más rápida, ¿ya? Y el sonido se propaga a una velocidad, imagínense, muchísimo mayor, ¿ya? Ese es uno de los elementos de los cuales depende la rapidez del sonido. Pero un segundo elemento del cual depende la velocidad del sonido, ¿ya? Tiene que ver con la temperatura. La temperatura. Temperatura. Y hay una fórmula que a nosotros nos permite calcular cuál sería o cómo sería, digamos, la diferencia en la velocidad de transporte del sonido dependiendo de la temperatura, pero en el aire. ¿Y cuál es esa fórmula? ¿No es cierto? La rapidez del sonido va a ser igual a la velocidad del aire, perdón, la velocidad del sonido en el aire, que es 331 metros por segundo, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura del aire dividido por 273. Esa es la fórmula. No tienen que aprenderse esta fórmula de memoria, pero sí, digamos, entender cómo funciona. En la guía yo les voy a colocar algunos ejemplos de cómo poder usar esta fórmula. Entonces, en el fondo, si usted se da cuenta, tiene varias constantes aquí y solamente tiene una variable. Recuerde que en una ecuación como esta, o en cualquier ecuación, la letra es la variable, porque la letra es la que cambia. Los números son constantes. Entonces tiene una constante que es la velocidad del sonido en el aire, tiene este 1 que es otra constante, y tiene este 273 que es un número que está asociado a la temperatura en grados Kelvin, o la temperatura en Kelvin más que grados Kelvin, en Kelvin. Después vamos a explicar, digamos, más específicamente esa parte, pero les puedo mencionar con respecto a eso que recién dijimos que todas las partículas vibran, ¿no es cierto? Todo se está moviendo. Las moléculas, tanto de gas como de líquidos o de sólidos, se están moviendo con la temperatura. Y mientras mayor sea la temperatura, mayor es el movimiento. Entonces, todas las escalas de temperatura, la Celsius, la centígrado, cuando usted ve
En la tele que dicen que va a haber una máxima de 20 grados, 18 grados, esos son grados centígrados. Y esas escalas son relativas. Y son relativas a puntos o a fenómenos físicos. Por ejemplo, la escala centígrados Celsius tiene dos puntos de referencia. El punto de congelación del agua y el punto de evaporación del agua. Y entonces la persona que hizo esa escala dijo, ah, perfecto, cuando el agua se congela, en mi escala van a ser los 0 grados. Cuando el agua se evapora, ¿no es cierto? Eso va a ser los 100 grados. Por lo tanto, entre la distancia de temperatura que hay entre que el agua se congela y el agua se evapora, yo tengo 100 divisiones, que son 100 grados. ¿Sí? Por eso son escalas relativas, porque están asociadas a un fenómeno físico específico. En cambio, la escala Kelvin se denomina que es una escala absoluta, es una escala distinta digamos, a la Celsius. Cada grado de escala Kelvin es igual la misma distancia que hay en la escala Celsius o centígrado, es decir, un grado de escala Kelvin es también un grado de la escala Celsius, pero el cero de la escala Kelvin no es el punto de congelación del agua, sino que el cero Kelvin es donde se ha logrado medir que las moléculas o los átomos de un determinado material ya no vibran más. Porque mientras tú empiezas a bajar la temperatura, mientras más frío está, las moléculas cada vez vibran más lento, más lento, más lento, más lento, y llega un punto en donde ya la temperatura es tan baja que las moléculas ya no vibran más, se quedan quietas, incluso de un sólido. Bueno, esa temperatura, donde los sólidos ya no vibran más, es lo que se conoce como los 0 Kelvin. Que obviamente el que hizo esta escala fue este señor inglés de apellido Kelvin, por eso tiene ese nombre la escala. ¿Sí? 0 Kelvin. No se dice 0 grados, sino que 0 Kelvin. Y esa temperatura, si nosotros digamos, la llevamos a temperatura Celsius, a una temperatura conocida para nosotros, esa temperatura son, voy a cambiar aquí, los 273,15 negativos, ¿no es cierto?, grados Celsius. Es decir, a menos 273 grados bajo cero, las moléculas no se mueven más. Y como no se mueven más, entonces se dice que es el cero absoluto, porque yo no tengo otro fenómeno físico con el cual yo pueda entender o pueda, digamos, comparar la temperatura, porque la temperatura siempre tiene que compararse con algún fenómeno. Entonces, como no tengo cómo comparar, entonces digo que ese el 0 Kelvin se llama el cero absoluto. ¿Ya? Entonces, ese 273 que usted ve aquí arriba, que me permite transformar esta temperatura, ¿no es cierto?, en una escala absoluta, que sería la escala Kelvin. Pero eso es una explicación física, ¿no es cierto?, porque está ese 273. Para términos prácticos, usted lo único que tiene que hacer es, en esa temperatura, agregar la temperatura en que se encuentra el aire. Y entonces usted va a saber a qué velocidad se mueve el sonido. ¿Sí? Entonces usted va a ver cómo se comporta el sonido dependiendo si el aire está más cálido o más frío. Es decir, si usted, cómo se transportaría el sonido en un día de verano versus un día de invierno. Y esta temperatura usted la va a usar ahí. Pero en la guía yo les voy a explicar específicamente, digamos, van a ver un ejemplo. ¿Ya? Por términos de tiempo, ahora quiero avanzar al último fenómeno que quiero ver en esta clase, antes de que podamos cerrar la clase de esta mañana. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta con lo que acabo de explicar sobre esta medición de la rapidez del sonido asociado a la temperatura o asociado a los distintos materiales, sólidos, líquidos o gaseosos. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy mirando aquí el chat por si hay alguna pregunta o alguien que pueda hablar. Si quiere hablar también puede hacerlo en forma audible. Están silenciados, pero usted mismo puede abrir su micrófono si quiere preguntar. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta?
No. Ya, perfecto. Entonces, avanzamos con el último fenómeno que se llama efecto. Quiero anotar bien porque siempre me equivoco en el número de P que tiene. Efecto Doppler. Efecto Doppler. Vamos a suponer que hay una fuente emisora de un sonido. Yo no sé dibujar, sé hacer estas cosas en mi vida, pero dibujar no sé. Pero vamos a suponer que ahí tenemos un carro de bomba. ¿Ya? Y obviamente el carro de bomba está emitiendo un sonido. Su sirena, ¿no es cierto? Va por la calle. Y entonces, aquí hay un alumno de primero medio, con su gorrito ahí. Y aquí hay otro alumno de primero medio, que justo se van a juntar en ese lugar, también con un gorrito. Entonces, si yo trato de graficar esto, el sonido que está emitiendo, recuerden que el sonido es una vibración que es como un acordeón. Eso ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no es cierto? Digamos, las moléculas de aire se comprimen y se descomprimen, se comprimen y se descomprimen. Si yo quiero graficar eso, puedo hacerlo mediante estas típicas onditas que hemos dibujado, ¿no es cierto? Y que evidentemente esa vibración de las partículas de aire llega a estos dos alumnos de primero medio. Si el carro bomba está detenido, vamos a poner aquí alumno A y alumno B. El alumno A va a escuchar el sonido con la misma frecuencia que está siendo emitido. Y el alumno B también va a escuchar con la misma frecuencia el sonido con el que está siendo emitido. Pero supongamos que ahora, un segundo caso, y no voy a hacer el dibujo de nuevo para no perder tiempo, en un segundo caso, ahora este carro de bomba se está moviendo hacia allá. La velocidad provoca una deformación de la onda o de este movimiento, digamos, de compresión y descompresión de las moléculas de aire. Como el carro se está moviendo, las moléculas de aire que están hacia el lado donde se está moviendo el carro bomba, el carro bombero, se tienden a comprimir más y a estirarse menos. Es decir, si yo pudiera hacer un dibujito de lo que pasa con este pedazo de aquí de las ondas están como más apretaditas así, porque se comprimen más y se descomprimen menos producto de la velocidad, donde el carro de bomba se está acercando a la persona. Por lo tanto, el alumno B, que está aquí, ¿ya? El alumno B que está acá, va a escuchar el sonido de la sirena del carro de bomba con una frecuencia mayor. Porque si usted se da cuenta, aquí las ondas estaban más separadas. Había una frecuencia menor. Pero como el carro está avanzando y el aire se está comprimiendo a una mayor velocidad o con mayor proporción con respecto a lo que se estira, esta persona escucha este sonido con una mayor frecuencia. Y mayor frecuencia significa que el sonido es más agudo. Es decir, si por ejemplo, yo quiero hacer acá yo quiero tocar una cuerda, supongamos que la sirena está siendo tocada aquí, ¿cierto? Si el carro está de pie, o sea, está detenido, la persona escucha aquí. Pero si el carro se está acercando a la persona escucha así.
escuchan más alto. No porque la sirena sea más alta, sino que porque como se está acercando a él, se produce este efecto de como que sube. La frecuencia aumenta, se escucha más agudo. En cambio, el alumno B, que está detrás del carro de bomberos, y del cual se está alejando el carro de bomberos, esa persona le va a pasar lo contrario, es decir, las ondas se van a tender a estirar de la persona, de este alumno que está detrás del carro de bomberos. Se va a estirar. Aquí tenemos el B, aquí tenemos el A. Por lo tanto, esta personaje la va a escuchar con una menor frecuencia. Ahora, podrían hablarlo en forma de longitud. Si hay mayor frecuencia, la longitud es menor, ¿no es cierto? Menor longitud. Y esta persona, menor frecuencia, mayor longitud. ¿Sí? Menor longitud, mayor frecuencia. Mayor longitud, menor frecuencia. Por tanto, el alumno A va a escuchar la sirena cada vez más grave, como que estuviera bajando el sonido. Y yo creo que esto todos lo han escuchado en alguna parte, en algún momento estando en sus casas, andando por la calle, cuando pasa un vehículo de emergencia, cualquiera que sea, puede ser una ambulancia o carabineros, que da lo mismo, y cuando pasa, ¿no es cierto?, usted escucha como que la sirena se desafina, así, como que va bajando el sonido de la sirena. Y eso ocurre porque el carro de emergencia se está alejando de usted. Al principio va a escuchar que cada vez se escucha más agudo, más agudo, más agudo. Y cuando pasa frente a usted y se aleja, lo va a escuchar cada vez más grave, como que se va bajando, digamos, en la frecuencia. Bueno, ese efecto se llama efecto Doppler, ¿sí? Entonces, en resumen, podemos decir del efecto Doppler que se produce cuando la fuente emisora de un sonido está en movimiento. Está en movimiento. Y ese movimiento, esa velocidad provoca que si un observador está en el lado donde esa fuente sonora se está acercando, esa persona va a escuchar cada vez la frecuencia de sonido más alta. Es decir, el sonido se va a escuchar cada vez más agudo, va a ir subiendo su frecuencia. Y al aumentar la frecuencia, digamos, se hace más agudo el sonido. Mientras que si hay un observador desde el punto de vista donde se está alejando esta fuente emisora de sonido, esa persona va a escuchar esa fuente de sonido cada vez más grave, porque la frecuencia va a ir disminuyendo a medida que se vaya alejando. Ahora, mientras mayor es la velocidad, mayor se nota el efecto. Mientras más lento, menos se nota el efecto. ¿Ya? Eso es el efecto Doppler. Ahora, esto también es válido para una persona que se está moviendo, acercándose o alejándose de una fuente sonora. Por ejemplo, si ahora lo que suena no es la sirena del carro bomba, sino que suena la sirena de la estación de bomberos. ¿No es cierto? Llamaron por teléfono y dicen que hay un incendio en tal parte y empiezan a tocar la sirena de los bomberos. Y usted va en un auto. Si se va acercando, a la estación de bomberos, usted va a escuchar cada vez más agudo la sirena de los bomberos de la estación. Usted es el que se está acercando ahora. Si pasa por afuera y se empieza a alejar, va a sentir la sirena de bomberos cada vez más baja, o que se está como desafinando, yéndose hacia abajo. ¿Ya? Entonces, eso es válido para un cuerpo que se mueve y que emite un sonido, o para un cuerpo que se está acercando o alejando de una fuente emisora de sonido. No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto al efecto Doppler. ¿Alguna pregunta? Ya.
Elías me dice que no. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda o que quiera reafirmar que se entendió lo que expliqué? Ya. Quiero hacer el último comentario con respecto al efecto Doppler. Eh, Como el efecto Doppler es aplicable a todas las ondas, no solamente al sonido, sino que a todas las ondas, este efecto Doppler también se ve en la luz. Pero nosotros en nuestro planeta, estando aquí en la Tierra, como yo le expliqué en la clase pasada, como la velocidad de la luz es tan alta, nosotros no vamos a ver efectos de la luz con respecto a este tipo de cosas. Porque como es tan alta, tendríamos que estar a una distancia demasiado lejos, demasiado distantes de una fuente emisora de luz como para ver el efecto Doppler. Pero los astrónomos sí ven el efecto Doppler. Nosotros sabemos que el universo se está expandiendo, ¿sí? Cada vez el universo es más grande. Por lo tanto, todas las galaxias que están alrededor de nosotros, nosotros estamos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, ¿no es cierto? Pero esa es una de las billones de galaxias que tiene el universo. Entonces, los científicos se han dado cuenta, o sea, de hecho se dieron cuenta que el universo se expandía porque toda la luz que venía de las estrellas, de las distintas galaxias que están, digamos, a millones de años luz de la nuestra, se daban cuenta que toda la luz que venía de esas galaxias tendían a irse hacia el color azul. O sea, la luz que se veía era como de color azul. Voy a escribirle aquí, en la pizarrita, hay una forma de clasificar los colores dentro del espectro electromagnético, es decir, del espectro de todas las ondas que son electromagnéticas, y la luz visible, como esta flechita va a representar a la luz visible. Aquí está la mayor frecuencia. Y aquí está la menor frecuencia. Frecuencia. Perdón, no es azul, es rojo. Que notaron que las luces de las galaxias tendían al rojo. ¿Por qué? Porque si aquí está, digamos, y aquí está, donde hay mayor frecuencia está el azul. El color verde está aquí en el centro y aquí abajo está el rojo. Y bueno, y aquí también está el violeta. Violeta primero, el azul, verde y el rojo el último. Por eso que las ondas que están sobre la luz visible, que tienen mayor frecuencia que la luz visible, se llama ultravioleta, que es la famosa radiación que a nosotros nos quema cuando vamos a la playa, que tenemos que echarnos, digamos, protector solar, porque si no esa radiación nos quema la piel. Y por eso se llama ultravioleta, porque está sobre el violeta. Y la frecuencia que está bajo esto se llama infrarrojo, debajo del rojo, que es la radiación que provoca calor. Ya cuando si nosotros prendemos una estufa o si salimos afuera y dice, oh, está calientito, bueno, ese calor es la radiación infrarroja, ¿ya? No la vemos, pero la sentimos. Entonces, como ya sabemos que el azul tiene mayor frecuencia y el rojo tiene menor frecuencia, si algo que está emitiendo luz se está acercando a ti, tú vas a atender a ver ese objeto de color azul. Porque la frecuencia está aumentando, ¿no es cierto? Recuerda que cuando yo veo un objeto que está emitiendo un sonido y se está acercando, yo escucho ese sonido más agudo porque la frecuencia aumenta. Ahora, si yo veo un objeto que está emitiendo luz y se está acercando a mí, yo voy a ver esa luz de ese objeto que la luz va a tender al color azul. Pero si yo veo que ese objeto que está emitiendo luz se está alejando de mí, voy a verlo con una frecuencia menor. Y esa frecuencia menor es el color rojo. Y entonces, una digamos, de las evidencias que reflejan que el universo se está expandiendo, se está agrandando, es porque las galaxias que están alrededor mío, yo las veo de color rojo. Tiende la luz a llegarme a mí de color rojo. ¿Por qué? Porque como se está alejando a una gran velocidad, el efecto Doppler también influye en que yo vea la luz de esa galaxia hacia el color rojo porque se está alejando de mí, porque se está expandiendo el universo. Cada vez está más grande y las galaxias están más lejos. ¿Se entiende? Eso es para que
digamos, podamos ver que el efecto Doppler no solamente es en el sonido, sino que es para todas las ondas. Y que en la luz también se ve este efecto, pero se ve a grandes escalas. ¿Por qué? Como la luz es muy rápida, yo no voy a ver, por ejemplo, si un auto o una moto viene acercándose a mí, yo no voy a ver que la luz de la moto tiende al azul, no. Ni tampoco si un auto se está alejando de mí, tampoco voy a ver que la luz del auto va a tender al color rojo, no. Porque la luz es demasiado rápida para yo ver ese efecto. El sonido sí se nota porque el sonido es más lento. Pero en la luz yo necesito que ver, digamos, algo que sea demasiado lejos y demasiado rápido para yo poder ver un efecto de este tipo, y esos dos requisitos los cumple las velocidades que se producen en el universo, y con las galaxias que están a millones de años luz de nosotros, ¿ya? Millones de años luz significa que si, por ejemplo, una galaxia está a 60 millones de años luz, o vamos a hacer algo más cerca, a 1 millón de años luz, uno solo. Significa que la luz que yo estoy recibiendo de esa galaxia, en este momento, la galaxia la emitió hace 1 millón de años atrás. Eso significa, ¿ya? Como para que tengan una idea de eso. Pero eso lo vamos a ver en física ya el próximo año. El próximo año vamos a hablar mucho de millones de años y de universo y todo lo demás, todos los fenómenos que ocurren ahí. Bien, chiquillos, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, duda. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, recuerden, en la guía de esta semana les va a llegar esto. Vamos a hablar del efecto Doppler, de la resonancia y de la influencia de la temperatura en la velocidad o la rapidez del sonido. ¿Ya? Esos tres temas, y con eso, repito, estaríamos cerrando el tema del sonido y ya estaríamos hablando de luz, la siguiente clase, ya que también es una onda, pero que hay ciertas diferencias con respecto al comportamiento de la luz, ¿ya? Eh, diferencias con respecto a los colores, que ya no es una onda mecánica, electromagnética, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias, ¿ya? Y por eso se analiza aparte. Porque todos estos fenómenos, también la luz tiene resonancia, la luz también tiene difracción, tiene reflexión, tiene todos estos fenómenos que nosotros vimos con el sonido, la luz también los tiene, pero es un poco diferente, ¿ya? Bien, si no hay más consultas, entonces me despido, chiquillos. Atentos ahí que después yo voy a subir la clase, va a estar ahí en el canal de YouTube del colegio, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos. Me parece que nos queda una clase de matemática esta semana, que sería el día mañana, ¿no es cierto? Mañana tenemos matemática, a las 12, a mediodía. Así que ahí nos vemos mañana a las 12. Chiquillos, que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao. Show.